Bienvenidos a esta nueva tertulia con seres. Hemos llegado hoy al final del zodiaco y nos toca hablar del 12º y último signo de la rueda zodiacal, Piscis, el signo de los soñadores, y quizás también el signo más difícil y complejo por ser una energía difusa, etérea. Piscis, al ser el último signo del zodiaco, ha pasado ya por los signos anteriores y lleva a todos dentro, a todos los signos que lo preceden. Se reconoce en cada uno de los otros signos. Llegar a Piscis es pues haber tomado conciencia de los signos anteriores. Y quizás por ello es que Piscis es tan sensible a las necesidades de los otros, tan psíquico, tan empático y compasivo, y al mismo tiempo tan misterioso, tan indescifrable para sí mismo. Generalmente los nativos nacidos bajo este signo comprenden a todos, menos a sí mismos. Al igual que Cáncer y Escorpio, Piscis es un signo del elemento agua y de polaridad yin, femenino, por tanto, receptivo, sensible, introvertido, emocional y muy vulnerable. Los Piscis viven en el mundo de los sentimientos. El agua de Piscis es el agua del océano, donde las fronteras del ego se disuelven para fusionarse con un todo más grande. Es un agua mutable, es un signo de fin de ciclo, por tanto es flexible, adaptable, cambiante, de naturaleza dual. Piscis viene del latín pisces, que significa peces, que es el símbolo de este signo, dos pescados nadando en direcciones opuestas y unidas por una cuerda, por un hilo. Los dos peces representan la naturaleza dual de este signo, que se mueve entre la fantasía y la realidad, entre vivir en el mundo real o escapar de él a través de la fantasía y de las ilusiones. Representa la naturaleza contradictoria de Piscis entre lo mundano y lo sagrado. Un pez nada hacia la individualidad, mientras que el otro lo hace hacia la totalidad, hacia la fusión con el todo. Uno mirando hacia atrás y el otro mirando hacia adelante. Uno nada hacia Acuario, hacia el sacrificio de sí mismo por el bien de los demás, mientras que el otro nada hacia Aries, hacia la personalidad, hacia la acción para conseguir los objetivos y las metas personales. A diferencia de los otros dos signos de agua, Cáncer y Escorpio, que se protegen de su vulnerabilidad a través de su caparazón, el primero, y de su aguijón, el segundo, Piscis no tiene coraza, no tiene protección, está desnudo. La membrana que lo recubre es muy delgada y muy porosa. Su única defensa ante el dolor que reproduce la humanidad es la evasión. Evasión que unos logran a través de las drogas y el alcohol, y otros a través de la meditación, del misticismo, de la contemplación. Piscis, al ser un signo de final, es un signo hipersensible, compasivo y muy empático. Absorbe los sentimientos de los demás como una esponja y los vive como propios. Muchas veces no sabe discernir entre lo que él siente y lo que sienten los demás. Piscis puede ser fácilmente tragado por este tsunami de emociones ajenas, al punto de olvidarse de sí mismo y no hacerse cargo de sus propios sentimientos. Para Piscis, por tanto, es muy importante establecer límites para no caer en este desborde emocional. Este desborde emocional que los puede llevar a hacer sentir la energía de los demás y sentir que esta energía los consume, ¿no? Esta es la energía más baja de Piscis, es la energía de la víctima, de la autocompasión, ¿no? Sentir que los demás, que la energía de los demás lo devoran, ¿no? Los piscianos son muy perceptivos, tienen una conciencia muy fuerte de todo lo que ocurre en distintos planos de la existencia. Por eso es común que perciban cosas, sientan situaciones que otros no, tienen una gran capacidad extrasensorial. Son capaces de reconocer la energía de un lugar, la energía de personas que recién conocen. Y es el signo más desapegado de lo terrenal y más relacionado a lo trascendental. El arquetipo de Piscis se asocia mucho a la espiritualidad. Sus regentes son Júpiter, el tradicional, y Neptuno, el moderno.
los arquetipos que representan estos dos planetas van de alguna forma a influir en la forma como se expresa este signo. Júpiter es el planeta de la expansión, asociado a la trascendencia, a la fe, al crecimiento espiritual. Júpiter, por tanto, nos hace altruistas e inclinados hacia el bien común. Neptuno, el dios de los mares, el dios de los océanos, está asociado con la imaginación, la creatividad, los sueños, la inspiración. Y ahí que los Piscis sean muy creativos, muy artísticos, ¿no? Neptuno es la octava superior de Venus, es el amor incondicional, es el gran disolvente del ego y los límites. Es un planeta también con dos caras, que representa la naturaleza dual de Piscis. Neptuno también se asocia a la desilusión, al escapismo, al engaño. Neptuno nos dice que no hay límites para el amor, pero también puede inducir a la confusión, a la evasión, al desengaño. Puede ser la niebla que oscurece el camino, ¿no? El signo opuesto y complementario de Piscis es Virgo, un signo pragmático y realista. Piscis, para vibrar alto, necesita integrar esta energía, la energía de su complementario, que le va a poner los pies en la tierra, lo va a ordenar y le va a permitir discriminar qué es de él y qué es de los otros, qué es real y qué es fantasía. Un buen ejemplo de esta integración es el científico alemán Albert Einstein, ¿no? Creador de la teoría de la relatividad y uno de los científicos más importantes de la historia. Busquemos dónde tenemos Piscis en nuestra carta natal y también dónde tenemos a Neptuno. ¿Qué planetas tenemos en la casa 12, la casa afín a Piscis? Es ahí donde vamos a reconocer esta energía. Ahora, este es un resumen muy apretado porque realmente Piscis podría dar para mucho más, pero como hemos hecho en todos nuestros videos anteriores, vamos también a apelar a la mitología para entender mejor a este signo y a sus regentes. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de los mitos, de esos arquetipos que están por detrás de ese comportamiento pisciano, ¿no? Bueno, como bien habló Marisa, tenemos un regente tradicional, antes de que se descubriera la existencia de Neptuno, que es Júpiter, ¿no? Y cualquiera que conoce a un pisciano va a reconocer fácilmente las características de Júpiter, y un Piscis por toda su capacidad expansiva, digamos, esa característica que también vemos en Sagitario, que es tener una estrella, como que tener esa cosa que todo les salen bien y todo, como que están siempre la fe, ¿no? La fe de esa conexión con la buena suerte, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, como ya hablamos de Júpiter en Sagitario, me voy a enfocar más en Neptuno para esta cosa, pero ustedes saben que también está la energía de Júpiter como arquetipo de Piscis, ¿no? Voy a compartir una presentación muy cortita, solo para ilustrar. Entonces, acá tenemos Neptuno o Poseidón. Neptuno es como lo llaman en la mitología romana y Poseidón es como lo llaman en Poseidón como lo llaman la mitología griega. Entonces, como les decía acá, es la descendencia, como se acá en la presentación, es la descendencia de Urano, de Gea. Yo puse Gea adelante porque Gea crea a Urano para después desposarlo. Entonces, más que bien, es la descendencia de Gea, ¿no? Y de uno de los hijos, que es uno de los hijos de Saturno, que a su vez es el que hablamos en la sesión pasada, en el signo de, disculpen, en el video de Acuario, que es el hijo que ha castrado su padre Urano, ¿no? Entonces, Saturno es el que da origen a los titanes, ¿no? De entre todos, los más hablados, digamos, son Júpiter, que en griego lo llaman Zeus,
y Plutón, que en griego lo llaman Hades, ¿no? Entonces, acá comienza la historia de ellos, que tiene que ver que Saturno, temiendo a que le pasara lo mismo que le pasó a su padre, y unos dicen que es porque él temía que sus hijos los destronasen, pero otros dicen que también él había hecho un pacto con su hermano de no tener herederos, y que los hijos de Titán fueran, que ser su hermano, fueran los que ocuparían el trono, ¿no? Pero bueno, en mitología tenemos muchas interpretaciones, muchas versiones, cada uno se queda con el cuento que más le sirve, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que la esposa de Saturno, Rea, se cansó de que Saturno le comiera los hijos, y de la misma manera, el elegido para revertir esa historia fue Júpiter o Zeus, ¿no? Entonces, tras todo eso, tras haber terminado la era de Saturno, en que comienza la era de Júpiter, entonces la Tierra se fue repartida, como así decirlo, ¿no? La Tierra en sí seguía siendo para todos, pero a Neptuno le quedó los mares, de ahí que dice que es el rey de los mares, también de los terremotos, de los caballos, hay otros sobrenombres que le da, ¿no? Y a Plutón le quedó el inframundo, ¿no? A Plutón Hades. Bueno, como Zeus, él también fue un padre que tuvo muchísimos hijos. Algunos dicen más de 3.000 hijos, pero eso es para decir que tuvo incontables hijos, ¿no? Se habrá casado, su esposa oficial sería Anfitritis, ¿no? Y le dio, también hay otras versiones que dicen que él es el padre de los ríos y de los océanos y de los caballos marinos, o sea, todo el mundo submarino, todas las criaturas del mar son como hijos de Neptuno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso mitológicamente? ¿Qué quiere decir eso arquetípicamente, ¿no? ¿Cómo es que eso se asocia al signo de Piscis, ¿no? Se asocia porque Piscis es el signo del inconsciente, es el signo de eso que no conocemos, que en una analogía del mar con el universo, es todo lo que está bien abajo o bien más allá, ¿no? Eso que trasciende. Si bien yo ya hablaba que Urano tenía que ver con el hemisferio derecho, que también ahí tiene una porción de cosas inconscientes, de no conceptualizadas aún, el inconsciente que hablamos de Piscis es algo que va mucho más allá. Tiene que ver con la totalidad, tiene que ver con el cosmos, con el universo, ¿no? Y es algo que ni siquiera se transformó en algo abstracto, ¿no? Es algo que todavía trasciende, va más allá. Entonces, si vamos a Neptuno, cuando uno ingresa al mar profundo, no conoce, cuando estás en la superficie no sabes lo que está bien profundamente, ni por calidad ni por cantidad, porque las criaturas marinas son infinitas, ¿no? Y cada rato nosotros nos encontramos con algo que el mundo de la biología, de la zoología descubre, un animal marino que nunca se conoció antes, ¿no? Un bichito raro, con formas raras, que vivía en una cuevita en las profundidades, ¿no? Entonces, esa es la asociación que yo pienso que hay entre el Neptuno y el signo de Piscis. Hay una calidad imaginativa, como dijo Marisa, infinita, porque tiene que ver con esa infinidad de formas, infinidad de criaturas, infinidad de todo que existe en el mar, ¿no? Bueno, ¿y qué suscita entonces Neptuno en el proceso evolutivo del ser humano? Suscita que hay mucho, a mi punto de vista, hay mucho más allá de que tu mente concreta puede imaginar, ¿no?
Dentro del trabajo del árbol de la vida que yo trabajo, que se asocia a la dimensión que está más arriba, es como que está asociada no a la cabeza, no al cerebro, sino al chakra corona, a algo que es más energético, que es algo más espiritual, por así decirlo, no concreto, ni siquiera es un cerebro, ¿no? Entonces, nos invita a conectarnos con los sueños, ¿no? Tanto en meditación cuanto en los sueños concretos, a lo imaginativo, a lo creativo imaginativo, ¿no? Y ya como al más allá. Y con relación al más allá es a donde se conecta con Júpiter, que también es el signo de ir más allá, de la trascendencia, solo que a mi modo de ver, Júpiter está más asociado a la vida diaria, ¿no? A lo cotidiano, y no a una vida quizá espiritual, solo del espíritu, ¿no? Y ya que Piscis también es análogo a la casa 12, donde sabemos que ya es la casa que uno trasciende lo zodíaco, ¿no? El mundo animal. Entonces es un más allá, no una octava superior, como diría Marisa, no es una octava, porque de Júpiter a Piscis no es la octava superior, pero sí, es como supérate a ti mismo, vayas más allá de tu propia concretud. Bueno, espero haber coloreado un poquito el signo de Piscis, y ahora vamos a más características de nuestro querido Piscis. Sí, yo intentaré hablar de la luna en Piscis. Como ya sabéis y hemos ido diciendo en los diferentes vídeos, que ahora ya este es el último de los signos, ¿no? Pues la luna es con lo que nos sentimos seguros, es nuestro concepto de casa-familia, cómo nos cuidamos a nosotros, a los demás, cómo mostramos los sentimientos, nuestras reacciones instintivas, ¿no? Que no pasan por la reflexión. Y entonces la luna, bueno, se siente cómoda en este signo porque de sí ya es muy fluida, tiene pocos límites, es agua, es acuática, y esto es precisamente lo que es Piscis, como ya se ha ido diciendo. Otra cosa es que para las personas con la luna es Piscis sea fácil, ¿eh? Si miráis el vídeo de Virgo, y como ha dicho Marisa, ¿no? Por ser el signo opuesto, pues veréis que la explicación de la luna en Virgo, de alguna manera, es lo opuesto a las características que presentaría una luna en Piscis. Y ahora muy resumido, pues Virgo discrimina, etiqueta, junta las partes y de ahí llega a saber, al conocimiento, ¿no? Pues Piscis sabe sin saber cómo. Tiene un conocimiento que no pasa por las estructuras mentales. Como siempre vamos diciendo también, vamos a tener unos aspectos y unas casas en los que esté esta luna. Si, por ejemplo, tenemos un aspecto con Saturno, pues no va a ser lo mismo esa luna en Piscis que un aspecto con Neptuno, ¿no? Van a ser muy diferentes. Por lo que puede ser que si tenéis la luna en Piscis, algunas de estas características no se den de manera tan pura por esto mismo, ¿no? A ver, características puras. A mí me va a costar un poco porque yo tengo la luna en Piscis y ya se sabe que se ve más fácil la paja en el ojo ajeno, ¿no? Que la viga en el tuyo propio. Voy a intentarlo y lo voy a hacer desde un punto un poco de mi vivencia para aportar desde aquí, porque lo que son las características de Piscis mis compañeras ya las están diciendo muy bien, ¿no? A ver, primero de todo, ¿no? Tenemos los dos peces, ¿no? Los dos peces mojados. Esto, claro, cuesta cogerlos, se te escapan. Y de esta misma manera, al ser tan acuática esta luna, pues cuesta ponerla en palabras. Es una luna muy soñadora, idealista, romántica, muy sensible, ¿no? Es la luna del amor universal. Como ha dicho Ana, tenemos el regente Júpiter, está compartido con Sagitario. Para mí, Sagitario, desde estas características de Júpiter, va más hacia afuera. Pero Piscis, al tener Júpiter y Neptuno, va más hacia adentro,
¿eh? Le cuesta la realidad pura y dura a una persona con la luna en Piscis, porque muchas veces la encuentra demasiado cruda, hasta cruel. Se puede decir que el mundo en el que vivimos la confunde, le cuesta. Tiene mucha intuición y capacidad psíquica y eso hace que pille las vibraciones, las energías del ambiente sin darse cuenta. Y al ser tan fluida y tener tan pocos límites, esas energías la afectan muchísimo. Al ser mutable y agua, pues se adapta a las situaciones, los entornos, las personas, a lo que sienten los demás. Y desde esta absorción de lo externo puede llegar a un punto de saturación en que necesita retirarse y estar solo. Una persona con la luna en Piscis normalmente necesita muchos momentos para estar solo y poder como recargar energía para poder volver a lidiar con lo que es la realidad diaria. Estos momentos de introversión o de estar a solas son muy importantes. Y puede ser que los dedique a actividades creativas por toda esta imaginación que tiene, estos sueños, ¿no? Esta realidad que vive, pero también puede dar una necesidad de escaparse de la realidad que la vive como peligrosa y demasiado intensa y esto puede tener pues, una serie de cosas negativas que ahora intentaré explicar. A ver, si una luna en Piscis siente a todos los seres, tu dolor es su dolor, tu tristeza es su tristeza, siente la herida del animalito que se ha caído, que está herido, de la persona que vive en la calle, del cerdito al que llevan en el camión al matadero, de la tierra que contaminamos, del ladrón que le roba, que esto ya, aquí se ve un poco lo que quiere decir esta luna, claro. Si tú eres capaz de tanta empatía y compasión, pues se pueden aprovechar de ti. Y en ocasiones esto puede dar como una ingenuidad, ¿no? Llevar puestas unas gafas de color de rosa, ¿no? Sobre todo visto desde fuera, porque no entendamos mal, a ver, una persona con la luna en Piscis puede percibir el alma de la persona que tiene delante, el alma atemporal, la que no tiene que ver con la máscara, ni con las defensas, ni con la personalidad que ha construido. Y desde ahí se puede relacionar con esta persona. Esto, claro, puede traer problemas porque la mayoría de la gente no está aquí. Entonces, ¿qué puede pasar? No es infrecuente que tengan relaciones con personas que no las cuidan, que no respetan sus límites, porque para ellas mismas es muy difícil saber cuidarse, poner sus límites, porque sienten tanto a los demás que se olvidan de sí mismas. También porque, como hemos dicho, ven el potencial de las otras personas, ¿no? Y es como que ven cuál sería el potencial de corazón de esa persona. Pero claro, como todos sabemos, mucha gente el corazón no lo expresa o lo expresa a diferentes grados, ¿no? Y entonces, desde ahí se relaciona con personas que pueden ser negativas, que pueden tener patologías narcisistas, con la esperanza de que cambien y conecten con esa compasión, empatía y ese potencial que esta persona, la persona con luna en Piscis está percibiendo. Es bastante frecuente, que ya Marisa ha hecho un poco referencia, las relaciones de víctima-salvador. Y pueden cambiar los roles. Una luna en Piscis puede actuar de víctima, pero también puede hacer de salvador de alguien. Todo esto, como podéis ver, no es fácil de sostener en esta realidad que vivimos. Y entonces, pues sí, puede llevar a evadirse de la realidad con actividades sin mucho sentido. Desde maratones de Netflix y similares, que bueno, esto aún, ¿no? Hasta adicciones con la comida, quien más y quien menos, estamos bastante adictos, pero aquí se puede ir más allá y ya con la bebida, con la droga, y bueno, un poco relacionado con lo que acabo de decir, con personas tóxicas, ¿no? A hacerte adicto a alguien que te hace daño o a cosas que te hacen daño. Estas actividades lo ayudan a no estar con la realidad de que se tiene que hacer responsable de su propio bienestar. A ver, ¿qué más? Lo voy haciendo así también como luna en Piscis, sin mucho orden, pero al final supongo que quedará. Como la luna en Piscis tiene un gran potencial para esta conexión espiritual muy elevada, el misticismo, el arte, música, meditación, es
pues es bueno que se dedique a esto. O sea, su tiempo a solas, si lo dedica a cosas así, está muy bien, ¿no? Esto está para su potencial, está bien. Pero, ¿qué es muy importante para ellos? Como se ha ido diciendo, también ya ha dicho alguien más y lo he dicho al principio. Que pongan una estructura en su día a día, que aprendan de Virgo y que desde ahí se hagan de madres de ellos mismos. Está muy bien que sean fluidos y su comunión con este tiempo atemporal, ¿no? Y también hablo por mí, ¿no? De no hay tiempo, pero unos horarios de comida, sueño, cuidado personal, esto puede quedar muy afectado si tiene la luna en Piscis, y no deja de ser otro ejemplo de no poner límites y ponerse límites. Es muy importante que no pierdan de vista que en este mundo tú no te puedes mover sin poner unos límites y unas barreras, una protección a todos los niveles, ¿no? Elvis Presley tenía la luna en Piscis. Conocemos su historia de autodestrucción. Maradona era otro con luna en Piscis. Un tema de una luna en Piscis puede ser lo de dejar entrar demasiado, ser como un pozo sin fondo, ¿no? De todo, ¿no? Ya lo hemos dicho, sustancias, situaciones, personas. Y después no saber cómo desaturar esto. Y entonces, pues ahí tienen una escapada. Pueden desaparecer de la vida de los otros, porque al no saber poner límites, llega un punto en que se saturan, se hartan, se van, ¿no? Cuando aprenden a decir que no y poner sus protecciones, todo esto puede mejorar mucho y no se desgastarán tanto energéticamente. Otro problema que puede darse con la luna en Piscis es que vivan mucho en la nostalgia, porque lo que imaginan y lo que sienten no es como la realidad que se encuentran. Y entonces un lugar seguro para ellos es quedarse con ese vacío que sienten y llenarlo de ese espacio atemporal, sintiéndose muy solos e incomprendidos y que nunca van a recibir lo que necesitan. Por lo tanto, aquí es importante que aprendan a expresar lo que sienten, que no se lo callen. Hablo por experiencia, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Porque las palabras se quedan cortas al expresar lo que se siente por dentro. Es más, también temes ser visto como un unicornio tricolor si expresas depende de qué. Por eso supongo que se dan bastantes artistas, pintores, poetas, toda esta parte así, porque es una manera de poder expresar esto que de otra manera los otros te toman como un poco, uy, qué tío más raro, ¿no? Qué tía está un poquito... Y claro, bueno, gente con luna en Piscis, famosos, tenemos a Johann Sebastian Bach, Händel, Frank Sinatra, Michael Jackson, Leonard Cohen, Paul Newman, Rita Hayworth, Ava Gardner, Audrey Hepburn, muchos más artistas de diferentes ámbitos. Leonardo da Vinci tenía la luna en Piscis, el pintor Gustav Klimt también, los poetas Darío, Rubén Darío, Allen Ginsberg. Bueno, hay listas muy completas por internet y luego del tema Piscis y profesiones os hablará Claudia. Otra cosa que podría ayudar a alguien con la luna en Piscis para poder vivir mejor es encontrar la magia en el día a día, en nuestra vida real, no en ese ideal imaginario que nos lleva a escaparnos. Conectar con nuestro cuerpo, con la naturaleza, darte un baño, ir al mar, meditar, pero sin desconectarse del cuerpo, porque si no te vas a los mundos de Yuppie no ayuda. Estar presente en el aquí y ahora, respetar los tiempos de descanso y esa estructura de cuidado que hemos dicho. Esto es muy importante, ¿eh? Y no nutrir una ilusión basada en otros mundos, a no ser que sea para crear cosas artísticas, que esto ya es otro tema, sino nutrir la ilusión del día a día, porque hay que valorar, una luna en Piscis tiene que valorar lo que ya tiene en su vida. Toda esa magia, imaginación, todo eso traerlo al día a día. Y hacerse, creo que ahora me repito un poco, pero es hacerse de madres buenas a sí mismos, porque hay una tendencia a sentirse como huérfanos emocionalmente, desamparados, y desde ahí no cuidarse. Hay que trabajar la madurez, asumir que uno es adulto y que la responsabilidad del cuidado emocional y físico nos corresponde a nosotros mismos. Escoger muy bien con quién te relacionas, porque con esa capacidad de entrega y esos pocos límites, pues bueno, hay que intentar encontrar gente sensible, respetuosa, no sacrificarse por los demás, no dar lo que se pueda, no dar de más, no dar lo que no se tiene.
Y bueno, no sé, yo creo que me quedo, o sea, mis palabras, vuelvo a decir, se me quedan cortas para expresar esto. Y es como que hay una conexión muy vasta, muy inaccesible, con lo infinito, con la totalidad, con el todo. Y esa expresión de esos sentimientos al exterior, pues bueno, hay que trabajarla porque si no te puedes sentir muy incomprendido. Y bueno, en cuanto a los talentos y esto, pues ahora con las profesiones nos hablará Claudia. Gracias, Isa, porque todo lo que has explicado es un poco la gran variedad que puede tener en profesiones los de Piscis. Es tanto que a veces es curioso que he tenido, cuando hago lecturas de cartas y cuando tengo clientes, muchos son de Piscis, están como en el perdidos en qué quiero hacer y por qué quiero hacerlo y como que el mundo no los entiende. Entonces yo les digo, lógicamente, porque digamos que la psicología de Piscis representa esa sensibilidad y esa permeabilidad a todo eso que es inconsciente, que los demás no entendemos y ellos sí lo entienden, ellos lo viven día a día. Entonces para nosotros es como, wow, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Entonces ellos tienen fantasía, tienen imaginación, buscan cosas que imágenes, ¿no? Que las imágenes que ellos ven no las vemos normalmente los demás que no sean Piscis. La poesía, ¿no? El conectar con el silencio, ¿no? Para ellos el tener espacio y tener silencio es como, wow. La música, los símbolos. La gente de Piscis tiene capta muy bien y sabe trabajar los símbolos, ¿no? Entonces, cuando tienes todos esos elementos, realmente lo que puedes hacer es infinito en el sentido de profesiones. Puedes ser un artista de todo tipo, ¿no? Estoy hablando de artista en mayúscula ya lo hemos dicho, ¿no? Desde pintor, de obras de arte maravillosas, la música, puedes crear música que otros no lo han creado, la fotografía. Hace poco tuve a alguien que le vi unas fotos, yo dije, estas fotos nunca las había visto así, y empecé a ver, y era Piscis, y yo, es que ha llegado, penetra en zonas que nosotros no vemos, ¿no? Es como que si tuviesen algo adentro que no ven, que los demás no ven. Entonces, el cine, la literatura, tienen unas habilidades que realmente, profesiones, miles. Hay cosas como también los farmacéuticos. Uno dice, pero ¿cómo así? Pues sí, también pueden hacerlo. Pueden ser enfermeros, porque hablamos un poco de ayudar al otro, ¿no? De colaborar, de querer ayudar al otro. Entonces hay otras profesiones como la de ser enfermero. Otras profesiones como ser monje de clausura. Un monje de clausura no es una profesión, pero yo escojo irme para allá porque necesito soledad, porque quiero estar en un sitio solo. Eso una persona de Piscis, que tenga Piscis, lo puede hacer perfectamente porque no se va a sentir como agobiado por una cosa así, ¿no? Por estar solo. Tienen cosas como, alguien me decía una vez que le gustaría ser un barman de esos de preparar bebidas, y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque es que me gusta escuchar a los demás, cuando preparo esto, el que llega ahí, entonces es como el psicólogo, como el que te ayuda, como el que me siento y mientras yo te preparo, te escucho, y yo, el de Piscis está abierto a escuchar, o sea, yo escucho a todo el mundo. Entonces, que es ahí el peligro que tienes de pronto absorber los problemas de los demás. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Si yo soy un psicólogo, si quiero ser un psiquiatra, si quiero ayudar a los demás, es maravilloso siempre y cuando no al final no termines tú atrapado en el otro, ¿no? Pero también pueden hacer. Pero, por ejemplo, yo soy, para mí Piscis es parte de mí, es muy importante. Yo tengo Piscis en la parte donde yo siempre he querido estudiar desde pequeña. Cuando hablaba con la gente, yo hablaba de los ángeles. Yo tenía conexión con los ángeles desde pequeña. Y cuando empecé a contarle a la gente que yo veía ángeles, era como, a este se le fue la olla. Y tuve muchos problemas como que me entendieran mis amigos y mis compañeros, porque yo tenía esa conexión. Y para mí fue difícil explicarlo y decirle a la gente por qué lo siento. Es algo, mi comunicación con los ángeles siempre ha sido
muy fuerte y menos mal que no lo he cambiado, pero ha sido procesos difíciles, ¿no? De que me aceptaran cuando yo hablaba de este tipo de cosas. Practico el Reiki, hago meditación, quiero ayudar a otros, entonces la variedad de cosas que se pueden hacer con el que tenga Piscis, donde tenga Piscis en tu carta natal, tal vez tienes un talento para ayudar a otros o para hacer algo en tu casa. Si tienes Piscis para tu casa, tal vez tengas talentos para ayudar a cosas en el hogar. Realmente puedes hasta leer el tarot. Es que son tantas cosas que puedes hacer que por eso también es el problema que puede tener alguien de Piscis, de sentarse y decir, bueno, ¿y ahora yo qué profesión hago? Porque tienes tantas cosas. Sí, esto de que les cueste y de que digan, ¿y cuál es mi misión en la vida? Esto es muy Piscis, ¿no? Es como, hay tantas posibilidades que... Exacto. Y yo conozco mucha gente que empieza con una cosa y a la semana dice, no, pero sabes que a mí también me gusta pintar, entonces me voy a ir por allí. Es difícil, ahí es la orientación y cómo preparar, ¿no? Usar esa parte de Virgo para decir, mira, todos estos talentos los tengo, todo esto me gusta, al final, ¿qué profesión escojo? Pues es un poco organizarse. Que yo creo que también, Jackie, si me puedes ayudar ahí cuando hablando de los niños, porque este es un tema muy importante. Es un tema muy importante y por suerte en esta oportunidad agradezco mucho a poder hablar de los niños de Piscis. Por muchas razones. Bueno, ya saben que yo soy maestra y amo a los niños, sin lugar a duda. Y la energía Piscis para los niños es pero muy, muy especial y quizás muy difícil, no tanto de vivirla, aquellos niños que tienen energía Piscis, sino inclusive para el medio ambiente comprender a ese niño Piscis. Digamos, después que termine un poco de hablar en sí del niño Piscis, quiero hacer como una especie quizás de resumen, porque bueno, todo lo que han hablado mis amigas estuvo fantástico y todo me complementa a lo que yo pensaba o pienso compartirles sobre los niños Piscis. Saben que a mí me gusta compartir siempre en imágenes, porque, a ver, ya se ve. Es decir, acá yo siempre pongo incluso algunas palabras, que incluso ya mis compañeras las han estado hablando. El niño Piscis, y estoy hablando de lo que en sí es la energía, acá puede entrar el sol, Piscis, aquellos niños que nacieron en esos meses de fin de febrero hasta el 21 más o menos de marzo, como el que tenga la luna en Piscis, como el que tenga un ascendente Piscis, ¿no? Y después, como dijeron también mis amigas, mirar dónde tenemos nuestro Piscis en nuestra carta natal. Es el área o es la energía que tenemos una extrema sensibilidad, hipersensibles. ¿Por qué? Porque, como dijeron, uno empatiza de una manera extrema, digamos, no es ni malo ni bueno, yo siempre digo que la energía no es ni mala ni buena, es decir, es como nosotros la vayamos a enfocar. Esa empatía es ese sentir como siente el otro, como dijeron recién, no importa si es un amigo o si es el perrito, no importa si es aquel que quizás hasta, digamos, me pudo haber robado y entonces hasta justifica eso, ¿tá? Y como que emocionalmente se desprende diciendo, bueno, lo necesitaba, es decir, como que justifican aquella acción. También tienen esa energía escapista, como acaban de decir también recién, es decir, ¿cómo se pueden escapar? Se pueden escapar, sí, ojo, con algún vicio, ¿no? Pero no tenemos por qué pensar en una droga propiamente dicha, sino que incluso con la comida nos escapamos, se escapa, mejor dicho, el niño y la persona Piscis, por ejemplo, no importa si está mirando una película, es decir, se escapa de una realidad que de repente no le gusta. Y siempre tiene esa necesidad
de esa emoción de paz y alegría. Y yo haría como un resumen diciendo que es una energía que necesita vivir dentro de una película de Disney, ¿eh? Como las películas de Disney que siempre terminan lindas, que terminan felices. A ver si a mí me cuesta siempre bajar, ahí está. Si nosotros hablamos de lo que son los niños Piscis, ¿tá? Yo hablo de los niños Piscis, pero hablo en realidad de las personas Piscis, que en algún momento también fueron niños, o si tenemos en nuestro círculo más cercano un niño Piscis que ya se le ve esta situación, es sumamente complejo. Yo desde hoy estoy hablando de la complejidad de tener la energía Piscis. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sentirnos un yo, necesitamos tener una individualidad. Ese es nuestro sol. Imagínense en un niño con un sol en Piscis, ¿tá? Que en realidad esa individualidad es como que está mezclada a todo, es decir, como que no puede llegar a ser el yo mismo, el yo propio, porque esa energía pisciana está diluida en el resto. ¿Y yo por qué elegí esta imagen? Miren la gota, esta gota tiene los mismos componentes que todo el mar, ¿sí? Entonces es como que esa individualidad no es ese solo, no es ese yo solo, sino que es el yo en todo. Entonces, el niño Piscis es soñador. Acabamos de hablar recién que es una energía como de fantasía. El niño Piscis siempre está, digamos, como volando, no está en el lugar real. El niño Piscis está dentro de su imaginación, el mundo de él es su propia imaginación. Es muy probable que los niños Piscis puedan llegar a tener esos amigos imaginarios, porque ellos prefieren estar separados, digamos, de ese mundo concreto y volcarse a ese amigo ideal que quieren tener. Ese es un amigo, quizás ese amigo romántico que pueden tener, y no estar en lo concreto. Muchas veces a estos niños, como recién hablaba Claudia, se los puede hasta malinterpretar. ¿Por qué? Porque, digamos, los otros signos más concretos dicen, pero este niño siempre anda volando, nunca está acá, tenemos que bajarlo a la tierra, estamos viviendo acá, o tiene que hacer sus tareas escolares, ¿no? Es decir, ese niño de repente sí le cuesta llegar a lo concreto, porque está fundido también en su imaginación. A ver si paso. Esta para mí es una imagen realmente bien de una niña Piscis, ¿no? Soñadora, cubierta, digamos, rodeada de flores, pensando y soñando en todo lo que es bello, todo lo que es lindo. Vuelvo a repetir, es como una princesita de un cuento de Disney. Pero vamos a mirar cuál es la gran complejidad que tienen estos niños. Ya hablamos, todo lo que dijeron mis amigas, todo tiene que ver ya desde la infancia, ¿no? Es decir, se crea todo eso hasta llegar a la adultez y elegir una profesión, como recién estaba diciendo Claudia. Imagínense en esa energía Piscis, si un niño que tenga un sol en Piscis, en cambio tiene una luna en fuego. Ya hemos hablado de todas las lunas. ¿Y cómo son las lunas en fuego? Es decir, son combativas, si es una luna en Aries, es combativa, va para adelante, empuja. Si es una luna en Leo, ¿qué quiere Leo? Leo quiere, como los artistas, ¿no? Ser vistos, ser aplaudidos, es decir, que le den en cierta forma determinada razón. Una luna en Sagitario, ¿no? Es decir, es la aventura, ir para adelante sin tener riesgos. Y si tengo un sol en Piscis, estas cosas es como que tienen, digamos, el niño Piscis tiene como una gran lucha interna. Entonces, como no quiere herir a los demás, ¿qué pasa? No quiere herir a los demás y se enoja.
Y se enoja mucho, pero se enoja mucho consigo mismo. Se entra a meter mucho adentro muy enojado. Y esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta si tiene una luna en aire, es decir, en Géminis, en Libra o en Acuario. ¿Cómo son las lunas en aire? Son mentales, se separa, digamos, como la emoción con la mente, ¿no? Entonces ahí no coinciden. Si yo junto como los dos elementos, aire y agua, ¿qué se me forma? Se me forma el vapor de agua. El vapor de agua también anda volando, y ahí son los niños con luna, una luna, por ejemplo, que es la parte de la emoción, en aire. Andan más allá mentalmente, pero ¿qué pasa? ¿De qué manera se escapan? Se escapan de querer sentir, porque ellos sienten mucho y les duele mucho lo que de repente a la otra persona también le pasa, y como vuelvo a repetir, como se incorporan, ¿tá? Entonces, es decir, es un gran trabajo que tienen los niños Piscis con luna en aire. Hay como una pelea entre la mente y la emoción, y entonces ellos sufren mucho. ¿Qué pasa si tienen una luna en tierra? ¡Wow! Acá se les complica totalmente. Imagínense los dos elementos, tierra y agua. Sí, aparentemente uno dice, son compatibles, los dos son signos yin, digamos, femeninos, receptores, como que se llevarían bien. Pero si tienen mucha agua, si hay mucho Piscis, porque el agua de Piscis, acuérdense que es el mar, no es tanto, digamos, el agua quieta de Escorpio o el agua de un río que es menor, no, es el mar. Entonces es mucho más agua con barro agua con tierra que forman barro. Entonces es como que no saben manejar tampoco eso concreto, que es la tierra, con su alta emotividad. Les es complicado. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Se escapan, buscan el escapismo justamente ¿de qué? De esa realidad, porque la luna, por ejemplo, en tierra, es realista. Acuérdense, es decir, los tres signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son los concretos, es la realidad, es aquello tangible, es aquello que toco, aquello que tengo. Y entonces ellos ven esa realidad y es como que no les gusta. Entonces, otra vez conflicto. Ahora, si tienen una luna en agua, es agua más agua. ¿Qué pasa? Que tienen un exceso de emocionalidad total. A ver, puse acá como que fueran cosas, digamos, disonantes. ¿Pero por qué las puse? Porque si nosotros tenemos nuestros niños a cargo que tienen una energía Piscis, y acá hablo también en primera persona porque tengo una hija Piscis, nacida, digamos, del sol Piscis, y tiene una luna en fuego. Es decir, el fuego y el agua no se llevan. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tiene una gran emocionalidad, una gran empatía, incluso ella ha elegido la carrera de psicología, es muy empática con el problema y los temas de los demás, pero por otro lado se enoja consigo misma porque dice, es decir, tengo que separar digamos, esta gran, es una empatía en demasía, ¿tá? Y cuando hay alguna situación es como que se enoja mucho consigo misma porque tiene una luna en Leo, que es una luna en fuego, que es como me tengo que ver. Claro, no tiene nada que ver porque después hay que mirar otro tipo de temas dentro de la carta natal, no es tan lineal ni tan literal, pero sí, cuando son niños y nosotros tenemos niños a cargo, que le empezamos a ver todas estas combinaciones, tenemos que tener mucho cuidado, porque sí sufren mucho, sobre todo cuando el medio ambiente en el que viven de repente no es aquel medio ambiente ideal, como digo, tipo películas de Disney, que ellos imaginan y quieren sentir, porque la realidad es otra. Entonces, esto a veces a los niños Piscis tenemos que tener mucho cuidado.
no digo que los tenemos que llevar a vivir en fantasía, ni tampoco llevarlos a una realidad total. Les hago también un pequeño cuento de una persona en la cual me consultó. Ella, la mamá, una persona Aries, con mucha energía, muy para adelante, que le gustaba mucho hacer ejercicio, que se levantaba muy temprano, antes de ir a trabajar, iba al gimnasio, sacaba, digamos, toda su energía, se iba a trabajar, venía, preparaba todas las cosas de la casa, una mujer de esas que uno dice, van para adelante como loca, porque tenía gran energía Aries. El mundo, el universo, le mandó también para que ella aprendiera, ¿no?, en este mundo, porque también esto es algo que luego hablaremos en algún momento, el universo le manda una hija Piscis. Una hija Piscis que le gustaba soñar, que le gustaba estar, digamos, como digo, vestida de princesa todo el día. Le gustaba, o le gusta, mejor dicho, las artes plásticas, el dibujo, la escultura, la música, se ponía música para ponerse a pintar, ¿no? Pero hay otra de las cosas, el niño Piscis necesita mucho dormir más que otros, ese es otro tema, ¿no? El sueño. Y la mamá, que se levantaba tan temprano, la tomaba como haragana. Vamos, arriba, que empieza el día, vamos a hacer gimnasia, vamos, levanta. Y la pobre niña estaba totalmente descolocada. Es decir, pero ¿por qué vas a estar, esos dibujos no te van a llevar a nada? ¿No? La niña necesitaba escaparse haciendo toda esa parte artística, ¿no? Y la mamá no la comprendía. Se llevó un tiempo de conversación, no importa, hasta que comprendió, primero, que la niña necesitaba dormir más horas de lo que necesitaba la mamá. La niña necesitaba, por supuesto, que hacer su tarea, pero además tener un rato de aislamiento con esa parte fantasía, ¿no? Ya digo, del dibujo, escuchando música. Siendo una niña chica escuchaba, digamos, música moderna, pero más bien instrumental, ¿no? Un chill out, ¿no? Y vos decías, qué increíble esta niña, ¿no? Tan chica que está en todas esas cosas. Es decir, el niño Piscis necesita esa energía quizás romántica, ¿no? Entonces, como siempre a mí me gustan las palabras, hay palabras que definen a los signos, y estos niños necesitan la magia. Estos niños, esa confusión que quizás los demás, los que somos quizás más concretos, decimos, es decir, bajá un poquito del universo, bajá a la tierra, pero ellos necesitan estar un poco en esa confusión. Tienen esa energía, como digo yo, compasiva, pero al mismo tiempo empática, ¿no? Entienden mucho. En general, los niños Piscis atraen a otros niños que de repente necesitan esa comprensión, aquellos niños que, entre comillas, puedo poner cualquier ejemplo, pero digo, que han hecho bullying, el niño Piscis en general es como que abraza, es decir, lo comprende, lo entiende. El niño Piscis en general no habla mucho, es otro tema, no habla mucho, pero cuando habla, yo siempre digo, pone el punto sobre la I. Dice esas dos palabras necesarias como para que la otra persona se sienta contenida. Bueno, puse que era escapista por eso, porque necesita sus momentos de soledad. Es decir, y puse la palabra víctima. Víctima puede ser, si digamos, esa energía la toma desde el punto de vista negativo, se pueden sentir víctimas, ¿sí? Entonces, pero ellos no son victimarios. A ver si me puedo llegar a entender. Porque sobre todo, y vieron que lo puse en letras más grandes, son muy humanistas. Ellos miran lo que pasa a la humanidad. A ver, hablamos en el signo anterior de Acuario
que mira lo colectivo, es el colectivismo, ¿sí? Pero Piscis es lo humano, mira cuál es la emoción, el sentimiento de lo humano. Y quería terminar con esta imagen de dos niños que a mí me gustó compartirla, porque es el niño mago, el niño que, digamos, necesita vivir de esa fantasía, ese niño que puede llegar a cautivar incluso a los demás con pequeños actos. No es que los niños vayan a ser magos, no me tomen literal, es decir, porque de repente una pequeña acción de un niño Piscis da al otro, brinda al otro una especie de magia. Y después, bueno, la niña, esa niña princesita que siempre quiere estar con ese tutú o esa coronita de princesa, siempre soñando que ella es la gran protagonista de ese sueño clásico. Ahora, terminé de cierta forma hablar de los niños Piscis, y yo voy a tirar acá algo como para que todas podamos debatir, quizás para mí lo más complicado de Piscis. Piscis es como dijo, creo que fue Tati, es el final, o Marisa, es el final de todo el zodíaco, ¿verdad? Es como que agarró toda la energía de la sabiduría de todo el zodíaco porque es el último. Pero también podemos decir que es el primero. Y me van a decir, esta mujer se enloqueció. ¿Cómo el primero si es el último signo? Sí, también es el primero. Porque primero, vamos a decir lo siguiente, es el mandala, ¿verdad? Y acá esto es como una rueda sin fin. Es decir, dónde empieza y dónde termina. Cuando hablamos de Piscis, también en astrología, vamos a estudiar lo que es el momento prenatal. Piscis también es el momento de que el ser está dentro del útero materno. Ese útero materno que me habla muchísimo de lo que es Piscis, está dentro del líquido amniótico, es agua. Ese líquido es ese vientre materno que es ese all inclusive que me da todo, porque ahí no tengo necesidad de salir a buscar comida, estoy alimentada por el cordón umbilical. No necesito, digamos, luchar por respirar, no necesito nada, estoy calentito, no tengo frío, no tengo calor, estoy protegido, esa protección que necesita todo signo de agua, necesita estar acurrucado, estoy dentro de mi madre. Ese momento, que también es el prenatal, eso también es Piscis. Y para cerrar, y ahora entramos en la discusión, digo, qué difícil es justamente ese pasaje de entre esa magia Disney, esa magia all inclusive de dentro del vientre materno, a pasar a la realidad concreta, luchadora, que tengo que salir adelante con todo ese impulso, inclusive para sobrevivir, vivir y sobrevivir, que eso es lo que me da Aries. El último signo se conecta con esa gran sabiduría universal al nacimiento de un nuevo ser, que es ese niño. Entonces, cuando hablamos de los niños Piscis, si los ponemos a mirar bien, qué difícil es ser un niño Piscis, ¿no? Y qué difícil es esa energía Piscis. Y donde tengamos nuestra energía Piscis en nuestra carta natal, es esa, por un lado, ese sentimiento de protección, de inconsciencia, de irnos más allá, para aprender todo lo que vino en la rueda astrológica y poder comenzar una nueva vida de lucha y empezando de cero, porque el signo que continúa es Aries, que fue el primero que hablamos. No sé, chicas, les tiré una bomba. No, yo lo veo así. Y de hecho, una cosa que quería comentar antes es que hay bastantes piscianos
que se defienden mucho emocionalmente, al final se ponen muy duros y cuesta saber que son Piscis. Aparte de porque han pasado todos los signos antes y son camaleónicos y ahora pueden parecer esto y lo otro, a veces hay gente con cosas importantes en Piscis que por lo difícil que es ese paso que dices tú y pasar de ese mundo en que estabas en el líquido amniótico, ¿no? De alguna manera, de esa inconsciencia a este mundo real, pues se tienen que defender y se ponen duros y como muy saturninos para salir adelante en esta realidad. Totalmente. A ver, lo que tú acabas de decir es perfecto, porque así también lo hemos visto en muchas ocasiones, pero a ver, también yo al menos lo veo mucho justamente en su signo opuesto, en Virgo, que vieron que cuando hablamos de Virgo hablamos de que son hiperprolijos, selectivos, ¿verdad? Y conozco mucha gente Virgo que niega esa energía Virgo y se ponen desprolijos y se ponen... ¿ah? Es decir, increíblemente lo que tú acabas de decir es lo que yo más noto justamente en estos dos opuestos, en Virgo y en Piscis. Es decir, porque al ser, los dos son muy sensibles a su manera, ¿no? Sensibles, claro. Al ser tan sensibles, es como, ostras, no puedo ser así, no me aceptan. ¿Cómo duele esto? Pues tengo que hacer Virgo. Virgo se hace cargo de la parte práctica y Piscis se hace cargo de la parte emocional. Y entonces, desde ahí, los dos se defienden a su manera, igual se instalan en el otro polo o en una cosa que no tiene nada que ver con ellos. Pero bueno, esto nos lleva a la importancia que tiene que los adultos, a ver, la sociedad de momento la tenemos como está, ¿no? Pero si tú tienes un hijo o tienes niños a tu cargo, que tengas en cuenta que todas las energías son necesarias y que intentes ajustar, entender, dar un espacio nutritivo a todas ellas. Porque todas son importantes, ¿no? Todas son necesarias. No solo es Capricornio importante, no es solo es... Lo importante es llegar a ese equilibrio de asociar a todas, porque como decís tú, todas sirven. Es decir, no poner realmente justamente en un platillo de la balanza y en el otro platillo de la balanza, no, sino incorporarlas todas para llegar a la integración total de esas energías, y eso es muy necesario ya, digamos, incorporarlo desde la niñez, porque a ver, muchas cosas nos vamos enterando ahora en la adultez, y a veces decimos, pucha, esto lo tendríamos que haber hecho antes, Claro. Pero si tenemos las herramientas como para hacer esa integración que tú decís, incluso esa aceptación de qué es con lo que yo vine, e incorporarlo todo junto, y ahí, es decir, teñirnos de esa energía compleja, pero múltiple, pero que me lleva realmente a ese equilibrio que por algo los orientales hablan de los 7 chakras, Es decir, es alinearnos en esos chakras, ¿verdad? Que esa es la incorporación de todas las energías, ¿no? Quizás sea un buen momento, ¿no? Para anunciar esto, que vamos a tener un próximo taller sobre aprender a descubrir la energía de nuestros niños, ¿no? Como sabemos, cada carta es particular, es única, y nos toca a los adultos reconocer esa energía, ¿no? Entonces, próximamente vamos a poder anunciar la fecha, el horario, y para que las madres, los padres, los maestros puedan aprender, ¿no? A descubrir esa energía en los niños, ¿no? Claro, yo les cuento, bueno, creo que ya en otras oportunidades dije que soy maestra, y en mi clase de repente, en aquel momento no estaba integrada con la astrología, es decir, y a veces veía a alguna, me acuerdo, aparte me viene a la mente una alumna que siempre estaba en otro mundo. Estoy muy Cuando le llamaba la atención, agarraba el lápiz y en vez de tomar apunte, hacía un dibujito de un solcito.
Y yo decía, pero esta niña, ¿cómo la bajo? Pero era porque yo estaba ignorante de lo que era, que después, con los años, me vine a enterar que era una niña Piscis. Esos Es decir, momentos de que se van de la realidad, aunque no estén haciendo nada, que hacen ¡clac! igual Esto saben, lo tiene Piscis, sí. igual tiene la parabólica puesta, ¿eh? Sí, sí, le van llegando inputs de todos lados, pero Claro. hace, sí. Eso, exactamente, exactamente. Es como una desconexión. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio era así. Parece que no estuviese en el sitio, pero sí lo estaba absorbiendo, ¿no? Es como, Claro. como una espuma que lo absorben, pero parecía ser que los demás pensaban, oh, no, eso no, ya no está poniendo atención. Es muy interesante esto de ayudar a nuestros niños y a los jóvenes y entender, ¿no? lo que trae cada uno, porque cada uno Exactamente. trae algo y desde el momento, como dijiste, desde el momento en que estás en la barriga de tu mamá, ahí ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Con música, con Exacto. cosas, ¿no? Que le puedes hablar. Ya desde ese momento es importante empezar a conectar con ese ser y Exacto. entenderlo, ¿no? Entenderlo, porque Exacto. a qué viene, a este salto que viene, ¿no? A este salto cuántico que viene a dar y Exactamente. ayudarle en ese camino. Eso es muy Y bonito. muy lindo. Y qué importante es justamente aquellas mamás que en este momento puedan tener, digamos, su hijito aún dentro de su pancita, ¿no? Como tú decís, esa caricia, qué importante es esa caricia, el niño la siente, qué importante es hacerle escuchar música, y música tranquila, porque, a ver, en este caso estamos hablando del niño Piscis, pero está siendo Piscis mientras está en el vientre materno. Exacto, Ahí exacto. está siendo Piscis. Claro, claro. Pues creo que con todo esto que hemos hablado estamos cerrando un ciclo precioso de los signos. Y hay que decir una cosa, que los Piscis son muy pacientes porque siempre son los últimos y se tienen que esperar. Siempre son los últimos. Todos los signos antes y después llega Piscis. Por eso hemos hecho algo súper especial para ellos este vídeo, porque han esperado hasta ahora. Saben esperar, son los últimos, pero es porque quizás sean los más complejos. Como que hubo que aprender de todos los demás para llegar a esta energía tan compleja, tan bonita, porque es una energía muy bonita, ¿no? Pero es como que hay que entenderlos y ellos también, y como tú, creo que fuiste tú, Isa, que dijiste, se tienen también que autoentender y ser sus propias madres y entenderse y autocomprenderse, porque son complejos, muy complejos. Muy bueno. Pues, ya está. Aquí quedamos, nos quedamos así abiertos. Nos veremos en otro ciclo. Vale. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Chao.